Descargo de responsabilidad, todo el crédito a sus respectivos creadores, link de la historia en la descripción. Advertencia. Se recomienda discreción con el siguiente video. Fate X Danmachi. Escrito en las estrellas. Capítulo 5. Escrito en la estrella. Nota de los autores. Gracias a todos mis patrocinadores. J. Sincan, F. Everin, A. Martedu, Uni, Aunte Mónica, Poketract, Victor, R. Baer Chaudavis, Lord Marksman, Adam, Manik. La gente maravillosa ha decidido apoyarme. Si desea unirse a ellos, puede hacerlo en patreon.com/escriba syndicate. Simplemente elimine los puntos. Actualmente estoy intentando editar mi propia novela original para publicarla anticipadamente en el próximo año nuevo. Todos los patrocinadores serán mencionados en la sección de agradecimientos. Nota especial. Gracias a aquellos de ustedes que señalaron que publiqué el borrador incorrecto. Realmente necesito deshacerme de los mayores, mi culpa. Si ves algún otro, por favor házmelo saber. Capítulo 5. En marcado contraste con la ciudad árida y desesperada que había sido hace apenas unos días, numerosas familias se habían reunido para el festival. Llenaron las calles con un movimiento bullicioso, se habían erigido puestos decorados con colores brillantes que anunciaban comida y juegos. Otros carteles que enumeraban las distintas competiciones cubrían la ciudad. La cantidad de familia representada era asombrosa. Parecía que nadie estaba dispuesto a quedarse fuera, ya fuera la etapa de la familia ganesa donde sin duda trabajarían con varios monstruos, o la familia Diansecht que parecía estar lista para vender sus medicinas. Los niños corrían riendo por las calles. Era como si la ciudad volviera a estar viva. Shiro caminó entre los puestos, muy consciente de la cantidad de ojos puestos en él. Había estado sucediendo desde la reunión. Aparentemente, su habilidad para sacar armas aparentemente de la nada le había ganado mucha atención. Simplemente sonreía cada vez que veía a alguien mirándolo y continuaba su camino. Su trabajo consistía en patrullar el área en busca de cualquiera que pareciera estar interesado en alterar la configuración mientras él mismo buscaba posibles vulnerabilidades. Todavía tenía que encontrar ninguno. Estaba pasando por un puesto que parecía estar listo para ser abierto. Una mirada al letrero le dijo que era un stand de la familia Hefesto, el juego, un delantero alto. Golpea un mazo en la base y envía un disco a un poste para hacer sonar la campana. Seguimiento, murmuró en voz baja y caminó hacia el juego. Quedó sorprendido, gratamente. El juego tenía 2 escenarios, marcados con una palanca muy notoria en el lateral. El primero fue asignado a un nivel de fuerza para aquellos que no pertenecen a una familia. La otra palanca existía para quienes lo eran. Sin embargo, no impediría que un nivel 6 apretara la campana si tocara el dispositivo con el dedo meñique. Oye, Shiro. Siguiendo la voz, Shiro encontró a Nasa haciéndole señas desde un puesto a poca distancia. Estaba equipado con una olla, un mostrador, una caja y un carro. Nasa, Shiro dijo a modo de saludo. ¿Cómo van tus preparativos? La chica con las orejas de perro puso los ojos en blanco. Bueno, los chicos están haciendo un gran trabajo y Lord Miach traerá las hierbas que necesitaremos más tarde. Una mejor pregunta es, ¿has oído los rumores que circulan? Perplejo, Shiro sacudió la cabeza, considerando que la única que realmente reunió rumores y cosas así era Lira, y agregó eso al hecho de que todos habían estado trabajando para asegurarse de que el festival se desarrollara sin problemas. Así que todos estaban trabajando las 24 horas del día. Así que no fue una gran sorpresa. Nasa se llevó el dedo a los labios varias veces antes de comenzar a hablar. Hay bastantes, desde que tienes alguna habilidad que te permite esconder armas grandes en áreas pequeñas hasta que eres el hijo de la diosa Hefesto. Shiro gimió levemente y se presionó la frente con los dedos. Espero que la diosa Hefesto no esté muy molesta por esto. Estoy seguro de que está bien. No es como si la diosa fuera a culparte por lo que dicen los rumores a menos que tú los hayas iniciado. Hizo una pausa, y cuando Shiro levantó la cabeza para mirarla a los ojos, los encontró entrecerrados. Tú no los empezaste, ¿verdad? Dio medio paso atrás, agitó las manos delante de él y sacudió la cabeza. Por supuesto que no.
Naasa se reclinó y comenzó a reír. Entonces no tienes nada de qué preocuparte, ¿verdad? Dijo entre carcajadas. Buscando en el área circundante cualquier cosa que pudiera cambiar el tema, no encontró nada hasta el momento en que estuvo a punto de dejar de buscar. Un juego. La familia Soma lo dirigía. Todos los premios estaban colgados y todos eran vales para botellas de vino. El juego en sí parecía sencillo. Al derribar una torre de botellas con pelotas, un cartel en el frente decía que no había nadie por encima del nivel 1. Tomó nota mental de vigilarlos. Los niños borrachos corriendo por las calles resultaron ser lo último con lo que quería lidiar. Lo juro, dijo. Naasa dijo, siguiendo su línea de visión para descubrir dónde estaba mirando, todos los miembros de esa familia están fuera de su calabaza. Los viantes estaban llenando esas botellas vacías con algo. Shirou no tuvo problemas para adivinar qué llenaba las botellas. Te veré luego, Naasa, dijo. Dijo Shirou mientras comenzaba a caminar de regreso por el camino. Podía hacer muy poco con respecto a la familia Soma. Si se apresuraba, no había duda de que tendrían alguna excusa esperando. Esos son para los de nivel. Los civiles no recibirán nada en sus botellas. O algo por el estilo. No, simplemente tendría que tomar nota de ello. Mientras continuaba calle abajo, notó las señales, muchas de las cuales aún no habían sido terminadas. Los carteles más pequeños a su alrededor anunciaban un panecillo dulce y pegajoso. Si bien aún no se había instalado, el puesto a su lado parecía tener todo lo necesario para pescar peces de colores. No pudo evitar preguntarse qué se usaría para el pescado. Por el tamaño de las bolas de papel, no podría ser nada significativo. Tendría que ser un pez del tamaño de una mascota. Por otra parte, no había visto una tienda de mascotas en todos sus paseos por la ciudad. Quizás fueron varios monstruos de agua minúsculos de la mazmorra, aunque tampoco pudo ver que eso sucediera. Cuando llegó al final de la calle, Shirou se volvió para mirar el trabajo que todos estaban haciendo. Quería ayudar. Por supuesto, resultó que había un problema con eso. Estrictamente hablando, Alice le había aconsejado que se concentrara en sus deberes y vigilara la organización del festival. Asegúrate de que todo haya ido sin problemas. Pero después de caminar varias veces, estaba claro que su presencia era el contratiempo que su diosa quería evitar. Los constructores trabajarían más lento mientras dividían su atención entre observarlo y hacer su trabajo. Esos carteles que pintaban comenzaron a cometer errores que los hacían gritar de frustración cada vez que pasaba. Era como si pensaran que era algún demonio u otro. Pero, por supuesto, esos fueron los que tuvieron una respuesta más física a su presencia. Otros agachaban la cabeza y empezaban a charlar. Entonces Shirou optó por no hacer otro pase. Después de todo, había múltiples formas de ayudar. Principalmente piedras mágicas, ya que eran la fuente de poder para, bueno, todo. Linternas, relojes y muchas otras cosas dependían de ellos, y una sobreabundancia del artículo, que nunca parecía haber, bien podría ser bajar los precios. No era la ruta más directa para ayudar a nadie, pero ayudaría. Sin mencionar que las lecciones de Omurahara sobre la oferta y la demanda finalmente habían resultado útiles. Había otra ventaja adicional al reunirlos. Si bien se sumaría a las arcas de la familia Astraea, siempre se reservaba una parte para ser donada a uno de los orfanatos de la ciudad. Con ese fin, la mazmorra fue su siguiente parada. Solo tuvo que esperar a ser relevado por un miembro de la familia ganesa. Shirou solo pudo describir su viaje a través del calabozo con una sola palabra. Aburrido. Los monstruos seguían apareciendo constantemente, pero cada uno caía en momentos, su sangre pintaba los pisos y las paredes. Kobolds, goblins, lagartos de mazmorra, ninguno duró más que un puñado de momentos. Recogió una piedra mágica de cada uno de ellos y, aunque cada uno era pequeño, sumaban. Cuando el piso de la mazmorra dejó de producir criaturas, bajó al siguiente piso y repitió el proceso. Cuando llegó a las escaleras que conducían al quinto piso, se detuvo. Lady Astraea no solo lo había perdonado, sino que lo había elogiado por sus acciones en el quinto piso de la mazmorra.
Sin embargo, ni ella ni Alice habían cambiado sus órdenes al respecto. Así que no cruzó el umbral y no lo haría a menos que llegaran gritos de ayuda. Ninguno lo hizo. Ni siquiera reforzar sus oídos al límite provocó un grito. O no había ninguno, o la mazmorra había encontrado una manera de silenciarlos antes de que lograran llegar muy lejos. Shirou personalmente esperaba la primera opción. Desafortunadamente, sin embargo, no parecía probable. Una sección de la pared de la mazmorra se movió, fluctuando mientras se dividía desde el suelo hasta el techo. Fracturas similares corrían a lo largo de las paredes a ambos lados. De ellos cayeron monstruos adultos, con los ojos cerrados y los brazos alrededor de las rodillas. Sus ojos se abrieron incluso antes de llegar al suelo. Shirou se puso en movimiento y pasó su espada corta por el pecho de los dos primeros antes de que se hubieran levantado por completo. El tercero cayó cuando Shirou golpeó con la espada el cuello del kobold, continuó presionando, obligándolo a levantarse y estrellándolo contra el suelo. Las paredes de la mazmorra se flexionaron, y se formaron una docena más de huecos en su superficie. Su nacimiento ocurrió mucho más rápido que los tres anteriores, e incluso cuando Shirou comenzó a atacar, ellos estaban de pie gruñendo su desafío. La distancia se cerró en un abrir y cerrar de ojos. Blade se encontró con la bestia, partiéndola desde el estómago hasta el pecho, creando un chorro de sangre. Agachándose alrededor del cadáver que caía, Shirou levantó su espada para atrapar las garras que descendían antes de golpear el pomo de las hojas contra los kobolds. Nariz. Se arrugó, los ojos amarillos cambiaron a un color carmesí sangriento y, como una marioneta con los hilos cortados, cayó. Dio un salto hacia atrás, deslizándose entre los monstruos que lo flanqueaban y movió los brazos hacia adelante. Seguimiento activado. Una docena de espadas volaron por el aire incluso cuando terminaron de formarse. La mayoría de ellos terminaron en la pared de la mazmorra. Se suponía que no debían hacerlo. Sin embargo, los acorralaron, por lo que casi estaban parados en línea recta. Los cuatro que empalaron a los monstruos lo hicieron desde ángulos incómodos, lo que los hizo más difíciles de eliminar. Envainando su arma, Shirou levantó una mano, su energía mágica se incrementó cuando una espada larga y curva de un solo filo, casi del tamaño de un hombre, apareció en su mano. Su nombre: Radial. El Sambat, a lo largo de sus 40 años de existencia, no tuvo historia más allá de su forja. No es una sorpresa, dado que estaba diseñado para usarse desde una posición montada y, hasta donde Shirou sabía, nadie llevaba caballos al calabozo. Shirou agarró la larga empuñadura con ambas manos y la hizo girar. La resistencia fue menor. La sangre se derramó en el aire y cayó como lluvia. Los kobolds murieron. Un minuto más tarde, al darse cuenta de que la mazmorra no iba a traer más monstruos, Shirou se dio a la tarea de extraer las piedras mágicas de los caídos. Una hora más tarde, logró llenar 2 bolsas con las pequeñas piedras que las criaturas produjeron y regresó a la superficie, deteniéndose solo para trazar una copia de su camisa para limpiar las grandes cantidades de sangre que lo cubrían. Después de todo, no había ninguna razón para asustar a nadie. El gremio estaba tan ocupado como siempre, tal vez más ocupado. 4 de los encargados del mostrador estaban hablando con miembros de la familia ganesa, probablemente recibiendo mensajes u órdenes. Por el contrario, la línea de intercambio estaba tan vacía como Shirou jamás la había visto. Solo 2 personas permanecían en la cola. Mientras se movía para unirse a ellos, encontró su camino bloqueado por 2 hombres bárbaros musculosos vestidos únicamente con taparrabos y espadas atadas a sus espaldas. ¿Eres el niño que aceptó la diosa Astraea?, preguntó el primero, entrecerrando los ojos mientras hablaba. No veo por qué se molestaría en llevarte a ti cuando no nos llevó a ninguno de los dos, dijo su compatriota. Shirou se encogió de hombros. Por sus espadas, descubrió que eran parte de Set Familia. Ambos estaban en el nivel 3 y parecían tener habilidades de batalla casi idénticas. Peor aún, a pesar de carecer de magia, las armas, bañadas en agresión, contenían la furia de su portador. Solo ansiaban la violencia. Juntos lo exigieron. En general, Shirou no estaba seguro de cómo terminaría una pelea con ellos.
Habría daños materiales en extremo y lo más probable es que al menos uno de ellos terminara muerto. No tengo más idea que tú de por qué mi diosa me eligió. Dijo en voz baja. Se encontró con la mirada del más cercano a él y sonrió. En todo caso, el bárbaro se enojó aún más. Shirou casi podía escuchar el crujir de los dientes del hombre mientras miraba hacia los trabajadores del gremio. Nadie estaba tan loco como para aislarse del gremio iniciando una pelea dentro de sus muros. Si no lo hicieron, es probable que el gremio decida dejar de trabajar con su familia. Lo que sea. Finalmente espetó antes de dirigirse a la línea de cambio. El segundo giró, ajustando la vaina en su espalda para que se levantara y golpeara a Shirou en la cara mientras se movía para unirse a su compañero. Shirou. La llamada llamó su atención y encontró a Sophie acercándose a él a paso rápido, luciendo más que un poco asustada. Ella tomó su mano y lo llevó al lado opuesto de la habitación antes de que pudiera decir otra palabra. Solo cuando ambos estuvieron sentados en los asientos habló. ¿A qué se debe todo eso? Shirou se encogió de hombros, no parecen felices de que esté en mi familia, y no lo están. Ella entrecerró los ojos y sus labios formaron una fina línea. Bueno, hablaré con su capitán. La violencia en el gremio no está permitida, sin importar quién seas. Luego volvió a centrar su atención en Shirou, supongo que vendrías a intercambiar tus piedras. Shirou asintió. Sophie sonrió. Bueno, es un poco inusual, pero podemos hacerlo aquí. Levantó una mano y otra mujer se acercó a ellos con un pequeño cofre rojo en sus manos y dos hombres a cada lado de ella. Solo entonces Shirou se dio cuenta de la respuesta a una pregunta que nunca antes había pensado hacer. ¿Por qué nadie ha intentado robar al gremio? Su respuesta llegó momentos después. Las personas que caminaban a ambos lados de la mujer, a pesar de que sonreían tranquilamente, Shirou sabía lo contrario. Las múltiples espadas en sus cinturas lo decían todo. La historia de sus armas cantaba con la sangre derramada de los innumerables enemigos con los que se habían enfrentado. Hombre y monstruo por igual. De destrozos y de nuevas formas ganadas en la fragua. Sin embargo, los nombres de los portadores parecían estar ausentes. Es como si no existieran. Se detuvieron a poca distancia y sus miradas buscaron amenazas en el vestíbulo, o al menos todos menos uno lo hicieron. Ese mantuvo sus ojos firmemente en Shirou. «Shirou, ¿las piedras mágicas?», preguntó Sophie, atrayendo su atención hacia ella. Luego, sacando las bolsas de su costado, las colocó sobre la mesa. Sophie los tomó y la otra mujer abrió la caja. Una vez llenos, los 5 regresaron por donde habían venido. Sophie sonrió, volverá con tu váliz en un momento. Shirou asintió. Aunque considerando el tamaño de las piedras, la seguridad adicional le pareció excesiva. Cuando expresó ese pensamiento, su guía de mazmorra negó con la cabeza con fuerza. Es un motivo de orgullo. El gremio no ha sido robado ni será robado. Ella explicó. Después de todo, hay una razón por la que la familia confía en el gremio. Tenía sentido, aunque Ouranos tenía el control del gremio, el dios no podía hacer mucho por la gente. Agregué a eso que el gremio era el principal comprador de todo lo que se podía encontrar en la mazmorra. Si alguien encontraba una manera de robarles, bueno, Shirou dudaba que muchos miembros de la familia continuaran trabajando con ellos. Teniendo en cuenta que cobraban una tarifa de cualquier familia con rango D o superior que fuera una expedición, no sorprendería a Shirou si algunas familias estuvieran esperando que fracasaran. Cuando la mujer se acercó, todavía flanqueada por sus guardias, con el pecho rojo en la mano, Shirou se dio cuenta de que los guardias tenían que estar afiliados de alguna manera con el propio Ouranos. Sin embargo, no sabía si el dios tenía una familia. Por todo lo demás, sabía que los hombres eran lo más comunes posible y así de fuertes. Él tomó la bolsa de monedas y reclamó su otra bolsa mientras ella le ofrecía el cofre y se levantaba. Gracias por su ayuda y disculpe el inconveniente anterior, dijo. Él dijo. Sophie agitó las manos delante de ella. No es necesario dar las gracias. Es mi trabajo. Shirou sonrió, entonces estaré en camino. Luego, con un ligero gesto, Shirou se dirigió hacia la puerta.
Shiro, la próxima vez que vengas, tendrás que informarme sobre tu estado, dijo. Sophie lo llamó. Se detuvo y gritó por encima del hombro. Me aseguraré de hacerlo. Tan pronto como abrió la puerta, Shiro encontró a Nese, Isuka ya está lanzándose hacia él. Shiro. Nese gritó. Necesitamos que cocines para nosotros. Shiro salió bailando por la puerta, permitiendo que los tres quedaran atrapados en la abertura. El reloj marcaba que todavía no era hora de cenar. Así que no era que llegara tarde. Por supuesto, no le importaba empezar a cocinar, pero definitivamente estaban actuando de manera extraña. ¿Qué está pasando? Finalmente preguntó. Cuando Isuka abrió la boca, Shiro levantó una mano. No había manera de que pudiera tomarlos en serio mientras permanecieran alojados en la puerta. Asegurándose de mantener sus manos alejadas de cualquier lugar donde no deberían estar, Shiro tiró y empujó a las chicas unas cuantas veces hasta que se separaron. Cuando todos estuvieron sentados en la sala de estar, Shiro les ordenó a las chicas que comenzaran de nuevo. Estábamos en casa de mamá mía almorzando, dijo. Isuka comenzó, solo para que hasta la interrumpiera. Estábamos comiendo un bistec y la moda no aquí empezamos a decir que tu comida era mejor y que deberíamos haber comido en casa. Nese resopló. No es que no estés de acuerdo. ¿Qué fue lo que dijiste? De hecho, sin embargo, dudo que el joven Shiro esté dispuesto a quedarse en casa y cocinar para nosotros cuando se lo pidamos. Ante sus palabras, el enano se estremeció. De todos modos, Mia se ofendió, ¿ves? Shiro hizo una mueca. Con todos los rumores circulando por la ciudad sobre él, no era difícil que Mia se diera cuenta de quién era. No era algo difícil de imaginar. No conocía a ningún cocinero al que le gustaría comparar su cocina con la de un niño y le pareció deficiente. Con cada palabra, juró que podía sentir una sombra fría creciendo detrás de él. Así que Mia se enojó y me llamó delirante. Dijo Isuka. Apretó el puño con tanta fuerza que sus nudillos empezaron a estallar. Le dije que se callara, que cualquier plato que hicieras la avergonzaría. Ya podía ver hacia dónde iba esto. Nos echó y nos dijo que no podíamos volver hasta que pusiéramos su comida en nuestras bocas. Isuka bajó la cabeza. Aguantó, cállate, fueron sus palabras exactas, creo, dijo. Afirmó hasta. Shiro asintió. No fue tan malo como pensó al principio. Había una manera sencilla de abordar el problema. Solo dile que estabas equivocado. Apuesto a que te dejará volver a entrar si lo haces. Nese negó con la cabeza, su cola plateada se movía de un lado a otro con agitación. ¿No tienes ningún orgullo? No, esa señora es una gran cocinera, pero tú eres mejor, ¿ves? Personalmente, creo que deberías hacerlo, dijo. Alice dijo detrás de Shiro. Si admitieran que se equivocaron cuando tú eres el mejor cocinero. Ella sacudió su cabeza. ¿Dónde está la justicia en eso? La respuesta simple, no había ninguna. Pero al mismo tiempo, las chicas no deberían haber insultado la comida de Mia en su propio establecimiento. No es que importara. Con la inclusión de Alice y ella aportando justicia a la conversación, él lo haría de una forma u otra. Está bien, está bien. Déjame coger mis cuchillos. Luego, poniéndose de pie, se dirigió a su habitación. Tan pronto como abrió la puerta, vio al pajarito correr debajo de su cama. Su cabeza asomó tan pronto como la puerta se cerró firmemente detrás de él. Luego, inclinando la cabeza hacia un lado, le sonrió. Sacando el rollo de cuchillos del gancho detrás de la puerta, empezó a abrirla de nuevo y se detuvo. Su plato de comida estaba casi vacío. Sacando un poco de alimento de la bolsa, Shiro llenó su plato y observó cómo el monstruo no tan monstruoso salía unos pasos de su escondite. Satisfecho, Shiro asintió y se dirigió de regreso a la sala de estar. Al llegar, encontró a Nese ausente. Ella corrió hacia adelante para avisarle a Mia que vendrías, dijo. Dijo Alice. Shiro asintió. Lidera el camino. Encontraron a Nese apoyada contra el edificio afuera de la puerta cuando llegaron, con una sonrisa en su rostro. A su lado había una mujer joven con orejas de gato marrones y una cola que hacía juego con su cabello hasta los hombros. Llevaba un delantal blanco sobre un vestido verde.
Cuando se acercaron, la niña abrió la puerta e inclinó la cabeza. Te estábamos esperando, Nia. Gracias, dijo Shirou mientras entraba al edificio. Casi todos los asientos estaban ocupados. Casi, solo porque una mesa en la esquina había sido reservada, el letrero decía, reservada para Challenger. Detrás del mostrador había una mujer, con el pelo recogido en una cola de caballo para mostrar todo su rostro. Sus antebrazos parecían tener la mitad del tamaño de sus piernas. Ella sonrió al verlos. Nunca hubiera pensado que un niño tendría las agallas para desafiarme en nada. Ella rió. Aunque parecía complácida, Shirou no pudo evitar notar que su sonrisa no se encontraba con sus ojos. Antes de comenzar, hay algo que me gustaría decirles, dijo. Dijo Shirou. Ella se rió de nuevo, no me digas que ahora te vas a echar atrás, niño. En respuesta, Shirou hizo una reverencia. Me gustaría disculparme en nombre de los miembros de mi familia. No tenían motivo para hablar como lo hicieron. Reinaba el silencio. Probablemente, pensó Shirou, porque era el miembro más nuevo de la familia. Así que no tenía ningún derecho a disculparse en su nombre. Lo sentimos. Las palabras resonaron detrás de él, sorprendiendo a Shirou. Bueno, ahora. No me esperaba eso. Dijo mamá mía, estupefacta antes de que pareciera recuperar su energía bulliciosa. Bueno, bien, se aceptan disculpas. ¿Por qué no se acercan a la mesa y les prepararé algo? Shirou se levantó de su arco y sacudió la cabeza. Tenía la impresión de que íbamos a competir. Mamá mía lo miró sorprendida por un momento antes de pararse a un lado y señalar la cocina. ¿Tienes pelotas, chico? Está bien. Puedes usar cualquier cosa en la cocina. Tienes que hacer lo suficiente para que todos tengan una porción. Shiro asintió. La cocina estaba bien equipada. Mientras miraba entre ellos y las especias, se aseguró de prestar atención a Mia. Ya había sacado varias ollas y fileteado varios pescados. Pero, por lo que parece, iba a preparar un plato de sopa. Tan pronto como volvió su atención a la despensa, Shirou tomó su decisión. Lo que siguió fue un torbellino de movimiento. Shirou comenzó con varias ollas y, una vez llenas de agua, las puso a hervir. Después de eso, comenzó a montar el resto de su estación. Finalmente, recurrió a su ingrediente principal, media docena de pulpos. Los brazos se separaron del cuerpo y los dejó caer en el agua hirviendo. Seguimiento, murmuró. El pulpo ya estaba casi listo. Shirou los sacó del agua y comenzó a cortar los tentáculos en pedazos iguales hasta que tuvo suficiente para cada persona. Finalmente, los pasó a una sartén. Tradicionalmente, se suponía que el pulpo debía cocinarse a fuego lento durante varias horas, pero él realmente no tenía tiempo para eso. En cambio, cortó cada pieza de una manera que permitiera cocinar a máxima velocidad. La desventaja es que si el cocinero se desconcentra aunque sea por un momento en el momento equivocado, la carne saldrá como nada más que basura. Aquí entró su rastreo, o para ser más precisos, su refuerzo. Cada pieza fue monitoreada cuidadosamente hasta que quedó perfecta. Luego se retira rápidamente. Finalmente, cuando hubo retirado cada trozo, pasó a la masa. Los huevos se mezclaron con harina y agua y se batieron hasta crear una masa suave y se añadió el jengibre encurtido. ¿Qué estás haciendo ahí, chico? No a mucha gente le gusta el pulpo, ¿sabes? Shirou miró por encima del hombro y sonrió. Este es takoyaki. O empanadillas de pulpo. Shirou explicó. Formó las albóndigas y añadió el pulpo antes de pasar a la olla de aceite de la estufa que se estaba calentando actualmente. Desafortunadamente, aún no había alcanzado la temperatura adecuada. Bueno, parece que mi guiso se va a hacer primero, chico. Mia se rió mientras sacaba el estofado del fuego y comenzaba a sacar los tazones. Shirou asintió, parece que así es, por supuesto. Menos mal que no se trataba de ver quién cocinaba más rápido. Luego, armándose con una canasta de aceite, Shirou sumergió las primeras delicias en el aceite. Cuando salió de la cocina 15 minutos después, con los brazos cargados de bandejas, Shirou no se sorprendió al ver a todos comiendo el estofado de Mia.
O, en algunos casos, terminaron ya de haber devorado lo que les había puesto delante. Fueron necesarios varios viajes incluso con la ayuda de los asistentes de Mia, pero pronto todos tuvieron 6 bolas de masa repartidas en 3 brochetas frente a ellos, rociadas con una sabrosa salsa. Observó mientras miraban la comida, algunos aprensivos, otros, como Nese, que babeaba abiertamente antes de comenzar a comer. Solo 2 personas, de todos, dejaron algo en su plato. Esas mismas personas tampoco habían terminado el guiso. Shirou se volvió hacia Mamma Mia y sonrió. Por lo que parece, diría que se trata de una corbata. ¿Y tú? Mia lo miró y, por un momento, Shirou estuvo seguro de que le iba a gritar que sin duda había perdido cuando ella comenzó a reír de nuevo. Claro, es un empate. Shirou asintió y caminó hacia la cocina. Un momento después, volvió a salir y le ofreció un plato que había reservado para ella. Por favor, disfrútalo. No dudó en darle un gran mordisco al primero antes de suspirar. Esto es como un bocado del cielo, chico, no Shirou. Tendrás que darme la receta. Shirou asintió, será un placer para mí. Mientras hablaba, Mia anotó la receta y lo detuvo solo una vez. Acabas de decir que cocinar la carne podría llevar horas. ¿Envenenó a mis clientes? Su cara se puso roja y, de repente, se cernía sobre Shirou arremangándose. No. Shirou agitó sus manos frente a él. Usé un método más rápido para cocinar la carne, pero no lo recomiendo si no has preparado el plato varias veces primero. Podría arruinarlo. Ella parpadeó y, sin decir una palabra más, volvió a sentarse, con el bolígrafo esperando sus siguientes palabras. No voy a mentir, Shirou. Si alguno de ellos se enferma, te perseguiré. Shirou asintió. Era algo que había esperado plenamente. De hecho, era un curso de acción que probablemente habría tomado con un cocinero no experimentado si fuera dueño de su propio establecimiento. Cuando terminó de darle la receta junto con algunas modificaciones para ajustar la salsa y el sabor general del plato, Shirou se puso de pie. Gracias por permitirme usar tu cocina. No te preocupes por eso. Gracias por la receta. Te debo un niño. Shirou quería decirle que no le debía nada, pero él sabía que no era así. En cambio, inclinó la cabeza, tomó un recipiente que contenía su propia cena y se dirigió hacia la puerta. Los demás ya se habían ido, probablemente habían escuchado algo que los alejó antes de que pudieran decirle algo. Pero eso estuvo bien. Apreció sus palabras, pero sintió que exageraban un poco. Se secó el sudor de la cara mientras salía del pub. El aire fresco de la noche recorrió las calles. Le heló la piel maravillosamente. Comiendo el takoyaki, caminó por la carretera hasta llegar a su objetivo, Stardust Garden. O, para ser más concretos, su cama. Había sido un día largo. Un grito a su derecha destruyó cualquier esperanza de llegar a su cama pronto. Su refuerzo se extendió por su sistema y salió corriendo. El takoyaki yacía olvidado en el suelo. Finalmente se hizo evidente un inconveniente en el aumento de la moral de la gente. Mientras que antes podía moverse a toda velocidad por las calles debido a la falta de gente moviéndose después del anochecer, ahora no podía. Saltando sobre un par parado cerca de una calle lateral, rebotando en el edificio para continuar sin perder velocidad, Shirou ignoró sus gritos de sorpresa. No tuvo tiempo. Los gritos se hicieron más fuertes con cada paso. Su objetivo se hizo evidente cuando vio un bar bien iluminado. Iluminado por la luz de sus linternas, estaba un hombre borracho que sostenía en el aire por el brazo a una joven que no podía ser más de 1 o 2 años mayor que Shirou. Llevaba ropa andrajosa y su largo cabello rubio estaba enredado en basura. Se había reunido una multitud, pero ninguno de ellos hacía nada para salvar a la niña. Manteniéndose agachado, Shirou se esforzó más. El hombre notó el acercamiento de Shirou demasiado tarde. El pie golpeó la muñeca y la niña cayó. Shirou la agarró y la arrojó sobre su hombro, saltando a poca distancia del hombre y la multitud. Puso una mano sobre la empuñadura de su espada. ¿Te importaría explicarme qué está pasando? Shirou preguntó con una ceja levantada. El hombre escupe en el suelo. Esto no tiene nada que ver contigo, aventurero.
La niña y tengo algunos asuntos que terminar. ¿Sí? Vete. No tienes lugar aquí. Nuestro negocio es nuestro. Vuelve con tu Dios. Esa chica está perjudicando nuestro negocio. La multitud rugió. La niña comenzó a patear y luchar para liberarse de su hombro. Te mataré si no corres, dijo. Dijo Shirou. No correré. Dijo en voz baja. Mentir. Tan pronto como habló, Shirou supo que se escaparía tan pronto como tuviera los pies debajo de ella. Esa chica es una mentirosa, muchacho. Ella también es rápida. Será mejor que la mantengas en contacto. Advirtió el hombre. Abría y cerraba las manos sin parar y se oía el chirriar de los dientes. No obstante, Shirou bajó a la chica al suelo. No lo hagas, él advirtió. Tan pronto como su brazo perdió contacto con la niña, ella se fue. Shirou tuvo que admitirlo para sí mismo. Ella era rápida. Girando sobre sus talones, Shirou saltó hacia la pared y comenzó a patear. Saltando de pared en pared, la pasó en menos de un segundo y se detuvo, bloqueándole el paso. Te dije que no corrieras. Él dijo. Sus ojos se llenaron de miedo. Un cuchillo se deslizó de su camisa y lo sostuvo temblorosamente hacia Shirou. Un arma sin nombre. Una herramienta de venganza. 25 veces había apuñalado al hombre que la había atacado. También albergaba la esperanza de la chica frente a él. Ashley Panadero. En cambio, la herramienta se había utilizado para ampliar huecos en las paredes, cortar paneles de ventanas en plena noche y amenazar a quienes se acercaban. Fueron las chicas. Posesión más bien cuidada. Señorita, tiene que dejar el cuchillo. Levantó las manos hacia los lados, con las palmas hacia arriba. Él no tenía intención de atacarla, y si ella lo atacaba, bueno, era más que probable que se lastimara en el proceso. Nadie te va a hacer daño. Hubo un resoplido entre la multitud que había decidido acercarse. Shirou contuvo un suspiro. Ese acto efectivamente había arrinconado a la niña. Estaba cansada, herida y asustada. Solo habría un resultado si no hiciera nada. Lanzándose hacia adelante, golpeó la parte inferior del cuchillo, enviándolo al aire, y puso a la chica sobre su hombro nuevamente antes de levantar la mano y atrapar la hoja en su descenso. Luego, girándolo, apuntó al hombre con los ojos entrecerrados. Él y la multitud habían comenzado a avanzar. Algunos habían sacado trozos de tubería o cuchillos. Volveré para escuchar sus quejas por la mañana. Si no lo hago, puedes preguntar por cualquier miembro de la familia Astrea en el gremio. Dicho esto, Shirou saltó sobre las cajas apiladas contra el edificio más cercano a él y nuevamente al techo. Ella pateó, luchó y gritó. Afortunadamente el viaje fue corto. En minutos, Shirou estaba parado en la entrada trasera de Mamma Mía. Aquí estarás a salvo, dijo. Dijo Shirou mientras levantaba una mano para tocar, pero la puerta se abrió sin que él necesitara hacerlo. ¿Qué está pasando aquí afuera? Preguntó Mia. Tenía su cuchillo listo mientras cruzaba la puerta. Mientras lo miraba, Shirou vio que entrecerraba los ojos, más aún cuando se dio cuenta de que los gritos provenían de la persona que estaba sobre su hombro. ¿En qué te has metido, muchacho? Sacó a Ashley de su hombro y la dejó en el suelo para enfrentar al ex aventurero, pero no la soltó. Señora Mia, ¿puedo presentarte a Ashley Baker? Sintió que Ashley se ponía rígida al saber su nombre. Ella es una ladrona pero tiene habilidad en la cocina. Shirou hizo una reverencia. ¿La acogerás? Preguntó. Ashley se quedó quieta ante sus palabras. Mia no dijo nada durante mucho tiempo, y Shirou comenzó a creer que los rechazaría a ambos, pero suspiró. Quiero probar que las chicas son buenas en la cocina. El cuchillo de cocina fue producido y ofrecido rápidamente. Al observar cómo Mia lo miraba y pasaba el pulgar por el borde, Shirou se aseguró de sujetar firmemente a la chica. No es que lo necesitara. Su lucha había cesado. Su atención se centró en Mamma Mía y el cuchillo. Aquí no toleraré ningún robo, niña. Dijo finalmente, mientras extendía el cuchillo, no a Shirou sino a Ashley. Esa será tu única advertencia. Cuando Mia se alejó de la puerta, Shirou soltó a la niña. No había nada más que pudiera hacer para ayudarla.
Si ella corriera, Shirou no la perseguiría. Entonces, saludando a la matrona de la anfitriona de la fertilidad, se fue. Como mínimo, podría decir que ella ya le había concedido el favor que creía que le debía. En lo que a él respectaba, todos salían ganando. Shirou cruzó la puerta con cansancio. No era tanto que estuviera físicamente cansado sino mentalmente agotado. Apenas había dado un paso cuando encontró a Iska. Ella está haciendo una reverencia. Lo sentimos mucho. Iska dijo. Sabíamos que tu cocina haría que la de ella pareciera basura. Ella gruñó cuando Asta le dio un codazo en el estómago. Hemos hecho mal en ponerte en aprietos, dijo. Anunció Asta. Nesea asintió, muchas gracias por acompañarnos. No volverá a suceder. Shirou los miró fijamente, atónito. Sin duda, ya sabía que su familia estaba llena de buena gente. Incluso sabía que se disculparían, pero no había pensado que lo habrían convertido en un espectáculo como lo habían hecho. Shirou-kun, ¿no crees que deberías perdonarlos? Llegó la voz de su diosa y la encontró parada en la puerta, con una pequeña sonrisa en su rostro. Shirou asintió e hizo precisamente eso. Iska esbozó una amplia sonrisa en su rostro. Fue totalmente increíble cómo caminaste todo. Ella gruñó de nuevo cuando Asta le dio un codazo una vez más antes de que ella y Nesee arrastraran al amazona fuera de la habitación. Estaba a punto de decir algo, pero Astraea señaló la habitación detrás de ella. ¿Por qué no actualizo tu estado mientras hablamos? Dirigiéndose hacia la habitación, Shirou se sacó la camisa por la cabeza y se sentó en el taburete frente a la chimenea. Habían pasado varios días desde la última vez que se actualizó su estado, aunque no era como si las estadísticas significaran mucho para él. De todos modos, no había notado muchas diferencias. Su mano presionó contra su espalda y la luz comenzó a bailar por la habitación. ¿Cómo te fue hoy? Shirou negó con la cabeza, el progreso es lento. Todo el mundo pasaba más tiempo hablando de los rumores. Sí, Hefesto ya se ha comunicado con respecto a ellos. Él se puso rígido, pero cuando su mano fría se posó sobre su hombro, no pudo evitar relajarse un poco. Aunque no está particularmente contenta, ella no se lo guarda en contra. Fue un alivio, aunque en realidad no estaba demasiado preocupado por eso. Tampoco era que él pudiera hacer nada al respecto. Lo más probable era que, si los rumores se parecían en algo a su antigua vida, cambiarían o simplemente empeorarían si intentaba negarlos. ¿Hay alguna señal de que familia esté tratando de aprovecharse de la gente con sus juegos? Preguntó Astraea, sacándolo de sus reflexiones. Unos pocos, pero me temo que hasta que no tenga la oportunidad de verlos en acción, no habrá ninguna prueba. Mientras ella presionaba su mano contra su pecho, él se dio cuenta de que sus estadísticas debían haberse estabilizado. Ya veo. Dijo en voz baja. Bueno, entonces asegúrate de pasarles aquellos de los que desconfías a las chicas. El papel crujió y luego la tela áspera presionó contra su espalda. Tus cifras no han aumentado tanto como esperaba. Añadió, pasándole el papel a Shirou. Tal vez es hora de que te llevemos a niveles más profundos. Ella murmuró. Shirou sabía que no le estaba hablando tanto a él como a sí misma y en cambio dirigió su atención a la sábana. Fuerza G277, F305 Resistencia F302, F322 Destreza G269, F301 Agilidad G299, F318 Magia G216, G260 sí. No fue una gran mejora, considerando que había estado bajando al calabozo tanto como podía. Todos los días, tan pronto como terminaba de patrullar el festival. Pero sí, tal vez dirigirse a pisos más profundos produciría mejores resultados. De todos modos, el festival comenzaría en los próximos días. Podría concentrarse en aumentar sus estadísticas una vez que haya terminado. Fin del capítulo. Dato curioso. Al contrario de lo que mucha gente piensa, la razón por la que elegí a Astraea como diosa de Shirou no tiene nada que ver con la justicia. Esa fue una coincidencia divertida. Tiene todo que ver con el hecho de que ella es la constelación de Virgo. Mira, soy Virgo y ahí lo tienes. Ahí está tu razón.
El siguiente en la rotación y a punto de completarse es un verdadero titán. Finalmente me gustaría invitar a todos los interesados a unirse a mi servidor de Discord. Somos un grupo bastante animado la mayor parte del tiempo y casi siempre estoy disponible si quieres charlar. https://discordia.gg/subtaepa quita los guiones y listo. Tenemos un montón de emojis nuevos creados por un servidor, espero conocerte pronto. FateX Dan Marchi. Escrito en las estrellas. Capítulo 6. Especial de Halloween. Nota del autor. Feliz Halloween a todos mis patrocinadores. Hola amigos. Me gustaría agradecerles a todos por apoyarme. J. Sincan, F. Everin, Victor, Amartedu, R. Baerchau Davis, Lord Marksman, Adam, Uni, Manik, Aunte Mónica, B. Bowler, Conner 23244. Sois todos increíbles. Si desea convertirse en patrocinador y obtener acceso a mis historias al menos una semana antes, puede hacerlo aquí. Patreon.com/escribesindicate escrito en el especial de Halloween de la estrella. Shiro estaba en la cocina cortando verduras para el guiso que sería la cena de esa noche cuando un fuerte golpe lo escuchó. Yamar llegó en cascada a través del edificio. Además de su familia, él era el único en casa. Servicio de guardia, comprobando 2 veces el trabajo para el festival y escoltando a Lady Astraea. Dejó caer el cuchillo sobre la tabla de cortar y casi corrió hacia la puerta. Tenía que ser una emergencia. Nada más tenía sentido. Al abrir la puerta, se quedó helado. No había nadie ahí. A sus pies yacía un único ramo. Apretó los dientes, todas las chicas tenían muchos admiradores y muchas dejarían regalos. Pero ninguno había golpeado con tanta fuerza antes. Tomando las flores en sus manos, Shiro regresó a la casa mientras buscaba una tarjeta. No había ninguno. Bostezando, se sentó en uno de los taburetes del mostrador. Shiro se despertó sobresaltado. Habría sido fácil decir que notó que algo andaba mal, pero considerando que cuando se quedó dormido, estaba en su cama y ahora estaba en una habitación circular tendido sobre un montón de tierra. Bueno, no hacía falta ser un genio para darse cuenta de que algo estaba pasando. Yoa. Las palabras llevadas por el aire azotador barrieron las palabras tan rápidamente como habían llegado. Shiro se puso de pie y escaneó el área. Él estaba solo. La única otra cosa que se movía en la habitación que podía ver era el descargador colocado a cada lado de las muchas puertas que conducían a la habitación donde se encontraba. Sacó a relucir la imagen de las armas con las que estaba más familiarizado y, un momento después, las espadas gemelas cazadas llenaron sus manos. Doblando su muñeca, Shiro captó la luz del descargador más cercano a él y envió la mirada por el pasillo. Era una linterna pobre, pero la práctica la hizo bastante útil, y pronto estaba enviando su resplandor a través de la oscuridad como un reflector improvisado. Nada. Encogiéndose de hombros, Shiro se volvió hacia la puerta de al lado y vio lo que solo podía describir como una chica pálida con cabello largo y rubio que caía casi hasta el suelo y le cubría los ojos. Cuando la luz se alejó de ella, estuvo dispuesto a apostar que estaba empapada. La luz volvió a donde estaba la chica y Shiro se encontró confundido. No estaba allí, ni había rastros de las huellas que debería haber dejado. Niña. Llamó a la oscuridad y una espesa niebla cubría el suelo haciéndolo invisible. Una neblina púrpura colgaba cerca del techo, pudriéndose. Un murciélago atravesó el aire y se elevó entre el smog para caer momentos después. Entre los dos, solo quedaban unos pocos metros de espacio respirable. Peor aún, todavía no sabía dónde estaba. No recordaba haber entrado en la mazmorra y no tenía nada de su equipo. No es que eso fuera un obstáculo para él, pero siempre se aseguraba de llevarlo consigo. Por supuesto, la mazmorra era la respuesta simple y directa, pero eso no significaba que fuera necesariamente así. No había visto un solo monstruo en todo su tiempo moviéndose por el túnel. Tampoco le había conmovido la siniestra presencia que parecía emanar de la mazmorra. Shiro disminuyó la velocidad cuando el camino se abrió hacia una gran habitación. En el centro de la habitación había una mesa con una elaborada variedad de sándwiches, galletas y tazas de porcelana que parecían pertenecer al menos a 12 juegos diferentes.
Los candelabros del centro iluminaban las estalactitas que perforaban las nubes venenosas de arriba. Alrededor de la mesa, un hombre alto vestido con un abrigo largo verde, un sombrero de copa alto, pantalones violetas y un pañuelo naranja, bailaba con una liebre del tamaño de un niño grande que llevaba un sombrero de copa idéntico al hombre. Sin embargo, el baile era un poco exagerado. Los dos estaban dando vueltas en el lugar mientras miraban al techo y se reían. «Tenemos compañía». Otra persona llamó, aunque Shirou pudo localizar de dónde venía la voz. Realmente sabía que no era del hombre. Tanto el hombre como la liebre dejaron de girar para volverse y mirarlo. Bueno, dudo que esta paloma funcione para la reina. De hecho, creo que estaría encantado de unirse a nosotros. ¿No te sumergirías?, dijo el hombre mientras daba un paso adelante, con una amplia sonrisa dividiendo su rostro de oreja a oreja. La liebre apareció de repente entre ellos, mirando a Shirou con recelo. «No lo sabes». Pero resopló. «Podría ser un espía». «Sí, un espía muy inteligente que espera ganarse nuestra confianza, pareciendo un espía que no parece un espía». «Tonterías. Creo que es tanto su cumpleaños como el tuyo». «Pero, por supuesto, debe responder a la pregunta». «Sí, haz que responda a la pregunta». Nuevamente llegó la primera voz, y esta vez Shirou pudo localizarla. Provenía de un pequeño ratón que sostenía un estoque con forma de aguja mientras sostenía un ratón gris que se balanceaba como si estuviera borracho. Shirou no estaba seguro de lo que estaba viendo. No esperaba ver hablar a los animales, y mucho menos oírlos. Aún así, no estaban atacando como él esperaría si fueran enemigos. Comenzó a preguntar sobre la pregunta cuando lo tomaron del brazo y rápidamente lo depositaron en una silla y le depositaron una taza de té llena en las manos. Primero y debe haber un primero, y todo debe ir en orden. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó el hombre mientras se sentaba y sacaba un bolígrafo viejo de su bolsillo antes de deslizarse en su taza y comenzar a revolver. Shirou abrió la boca para responder pero fue interrumpido por la liebre. «Ni siquiera nos da su nombre. Es muy sospechoso». De la mesa, sacó una lupa y la usó para mirar a Shirou. «Ya veo», dijo el llamado sombrerero y juntó los dedos sobre su taza antes de entrecerrar los ojos. «Soy Shirou Emiya». «Shirou Emiya, ¿dices? Creo que ese no puede ser tu nombre», dijo el sombrerero mientras se ponía de pie. «No, te pareces más a un Tomo, quizás a un Ankh. Quizás sería Sank. Si me preguntas, parece un Dale». El ratón habló y puso su granito de arena. El sombrerero miró fijamente a Shirou durante un largo momento, abrió la boca para hablar antes de hacer una pausa y darse golpecitos en la boca un par de veces. Repitió esto un puñado de veces antes de que finalmente salieran las palabras. «¿Conoces a Alicia? Es una chica maravillosa esa Alice». «Por supuesto que no conoce a Alice». El ratón chasqueó. «Él no conoce a Alice». «¿Cómo podría no conocer a Alice? Todos conocen a Alicia». «No, es absurdo. Lo peor es que se me ha enfriado el té». La liebre espetó y, sin más, arrojó el té directo al sándwich de dedo del sombrerero. Shirou finalmente llegó a una conclusión. El grupo con el que estaba tratando estaba completamente loco. O, considerando que estaba viendo animales hablar y oyéndolos, tal vez sí lo era. ¿Más té?, preguntó sombrerero, sosteniendo una tetera de forma extraña. El pico dio 2 vueltas alrededor de la olla antes de hacer un sacacorchos en la punta. Sin embargo, estaba sirviendo antes de que la liebre pudiera colocar su taza en su lugar y derramó el líquido sobre la mesa. ¿De dónde sacaste esa ropa? No importa, así que no importa. Creo que lucirían mejor en un bonito color ciruela. Eso dijo el ratón borracho. Se abrió camino tambaleándose hasta el borde de la mesa frente a Shirou, mirándolo como un depredador a su presa. Luego se giró y trepó a la taza de té de Shirou, y bastante bien a pesar de lo borracho que estaba antes de caer en el líquido. Salió a la superficie un momento después con un suspiro de placer. Ater levantó una bandeja con los bocadillos empapados en té. «Bueno, ¿te apetece un sándwich?». «Agregué más mermelada». Él anunció.
Por supuesto que no lo harías, ¿verdad? Añadió un momento después antes de cargar la bandeja de sándwiches sobre su hombro. Me iba a comer esos sombrerero. Pero el ratón que empuñaba la aguja chilló. Ese fue el último atasco. ¿Se acabó el atasco? ¿Por qué se acabó toda la mermelada? Dijo la liebre, con los ojos desorbitados mientras comenzaba a tirar del mantel. Shirou comenzó a alejar lentamente su silla de la mesa cuando se encontró cara a cara con Ater. Por casualidad, ¿trajiste una toalla? Siempre trae una toalla. Dijo el ratón borracho. 42. El ratón aguja llamó. Cuando Sombrerero dio un paso atrás para mirar a sus otros invitados, Shirou vio su oportunidad y casi se puso de pie de un salto. Se los agradezco a todos. Oh no, no puedes irte ahora. Ni siquiera has terminado tu té. Dijo Sombrerero mientras señalaba la taza en la que estaba el ratón borracho mientras el té comenzaba a burbujear y hacer espuma. Hay un ratón dentro. Dijo Shirou, señalando el mouse. Todo el ruido alrededor de la mesa quedó en silencio y, de repente, Shirou descubrió que todos los ojos estaban puestos en él. ¿Tienes algún problema con que haya ratones en tu compañero de té? Preguntó el ratón de la aguja. Tenemos derechos, ¿sabes? La liebre resopló. Guárdalo. Apuesto a que es del tipo que piensa que los conejos de cualquier tipo solo son buenos para, no lo digas, liebre. No te rindas. Has llegado tan lejos. Los invitados llamaron, pero aparentemente él no podía oírlos debido al golpe de su pie contra el suelo. En ciencias biológicas. Un silencio silencioso cayó sobre la habitación cuando la criatura peluda de color marrón comenzó a sollozar en la mesa en silencio, y Shirou encontró sus manos una vez más llenas con una taza de té. Ratón incluido. Será mejor que te vayas, Hank. Sí, seguramente lo hago. Más adelante encontrarás 3 caminos, uno te llevará a la salida, uno a un callejón sin salida y el otro bueno, no te preocupes por el otro y no olvides tomar tu té. Dijo Sombrerero y le dio un suave empujón. En unos días, vuelve a darte la vuelta y te serviré como sombrero. Creo que un sombrero de fieltro te vendría bien. Shirou estaba medio listo para protestar antes de darse cuenta de que su oportunidad de escapar de la locura en la que se encontraba estaba justo frente a él. Girando sobre sus talones, se dirigió hacia el lado opuesto de la habitación por donde entró. «Bébeme». El ratón le gritó. «Bébeme». Tan pronto como entró al túnel, dejó la copa en el suelo. «No me vas a dejar aquí, ¿verdad?». El ratón le gritó. Salto de página. Lira estaba cansada. Por lo general, le gustaba buscar información o regatear un precio. Ella siempre ganaba, así que fue una verdadera inyección de confianza. Eso no quiere decir que haya fallado antes, pero la información que obtuvo solo valió el precio que había regateado con el viejo gnomo. Al abrir la puerta, entró en la casa y suspiró ante el leve olor de un té muy aromático. Estaba empezando a creer que llamar la atención de Alice sobre el chico pelirrojo era la segunda mejor decisión que había tomado en su vida. Justo después de unirse a la familia Astraea. Y eso fue solo por su té. Siempre afirmó ser un cocinero promedio, pero humilde era una buena palabra para Shirou. Ella entró en la cocina. «Shirou, ¿hay algo de té, Shirou?». El miembro más nuevo de la familia estaba tendido boca abajo en el suelo y parecía estar convulsionando. Ella se lanzó hacia él e hizo una mueca tan pronto como tocó su piel. Tenía mucha fiebre. Agarrándolo con fuerza, lo sostuvo hasta que el temblor se detuvo y arrancó una poción de su bolsa lateral y se la metió en la boca. Desafortunadamente, no pareció tener mucho efecto. Poniéndose de pie, agarró el paño de cocina y el cubo de agua. Cuando colocó la tela sobre la cabeza de Shirou, miró hacia la puerta y comenzó a orar. Se sentía como si hubiera estado caminando por el sendero durante al menos horas. Pero sin nada que contar, el tiempo con Shirou no tenía mucha pista. Sin embargo, no se dio cuenta de que las nieblas que flotaban cerca del suelo y el miasma que se aferraba al techo se curvaban y agitaban mientras comenzaban a fluir por el túnel en la misma dirección en la que caminaba. Él suspiró. Significaba que había elegido el camino correcto. La salida tenía que ser adelante.
Cuando el túnel finalmente se abrió al mundo exterior, Shirou se sorprendió al encontrarse en un cementerio. Lápidas rotas yacían esparcidas por el suelo, y a su alrededor, las tumbas parecían frescas a pesar de que las pocas fechas que quedaban en las lápidas eran de al menos 100 años antes, y eso era de su mundo original. Shirou hizo una pausa. No había pensado en su mundo original desde hacía bastante tiempo, y aunque los rostros de sus seres queridos permanecían en perfecta claridad, otras cosas no estaban tan intactas. El problema empeoró cuando se dio cuenta de que no podía recordar lo que había estado olvidando. Una lápida solitaria que parecía tallada en ónix llamó su atención. No porque fuera más alto que él mismo, que lo era, o porque fuera de una mujer joven, sino porque no solo permanecía de una sola pieza sino que estaba impecable. Y había un hombre con un traje negro con rayas blancas parado frente a él. El hombre obviamente estaba de luto, y después de su encuentro en la cueva, Shirou no estaba seguro de estar listo para arriesgarse con quien quiera que fuera el hombre. Shirou estaba rodeando al hombre cuando habló. Ella era la mejor, ¿sabes? Su voz sonaba como si alguien la estuviera filtrando a través de un triturador de basura. Pensé en intentar traerla de vuelta o llevarla de esa manera yo mismo, pero ella odiaría lo primero y no me dejarán hacer lo segundo. Sus palabras trajeron más preguntas que ellos, y las respuestas que obtuvieron hicieron que un escalofrío recorriera la espalda de Shirou. El hombre hablaba como si fuera capaz de realizar algún tipo de nigromancia. Mientras Shirou sopesaba sus palabras, la mano del hombre se abrió y arrancó una araña, una cosa gruesa de color marrón y negro, trepó por la estatua y se metió la mitad en la boca. ¿Quieres un poco? Durante sus viajes, Shirou había probado muchos tipos diferentes de comida, incluidas arañas que eran tan grandes como su puño, sin contar sus patas, y descubrió que, aunque eran comestibles, carecían de cierta cualidad que le hacía desear más. No, gracias. Dijo en cambio. El hombre se giró y Shirou dio un paso atrás. El hombre resultó ser un cadáver. Ojos demacrados y hundidos, tez cetrina, su cuello saltaba cada vez que se movía, incluso en lo más mínimo. Bueno, tú no eres el chico Haki. Dijo el cadáver. Su rostro explotó, su mandíbula se desquició, una lengua como la de una serpiente extendiéndose frente a él, sus ojos ahora extendidos como serpientes y como si estuvieran en un acordeón, y sus dientes amarillentos se volvieron puntiagudos. Kanzou y Bakuya aparecieron en sus manos al instante, y Shirou los levantó para defenderse cuando el rostro del hombre volvió a su lugar. Frunció el ceño de una manera muy extraña, donde la totalidad de sus dientes amarillos, torcidos y podridos era visible. Gente dura, dijo. Él gruñó. Ahora mira, hijo. Dijo el cadáver con un acento sureño mientras sacaba un sombrero de vaquero de la nada y se lo colocaba en la cabeza antes de dar un paso marcado con el tintineo de las espuelas. Normalmente, te ataría por los talones y te daría un susto de muerte, mira a mi dama especial, ya se fue y me siento generoso. Sacó una vieja pistola de 6 tiros de su bolsillo y apuntó a Shirou. Tienes hasta la cuenta de 3 para empezar a correr, y no diremos. ¿Lo escuchaste? Tienes hasta las 3. Shirou estaba desgarrado, la cosa, y definitivamente era una cosa considerando que no era solo un cadáver reanimado parado frente a él. De cualquier manera, definitivamente no era algo que Shirou quisiera cerca de él, pero al mismo tiempo, estaba de luto por su amor. 3. El cadáver se quebró y apretó el gatillo. Shirou volvió a levantar su espada y se congeló cuando lo único que salió del arma fue una encuesta con una bandera impresa con la palabra Ban. Peor aún, lo único que lo sostenía era una mano flotando en el aire. He sintió que algo se posaba sobre su hombro y no necesitó girar la cabeza para saber que estaba a su lado. Su aliento podrido hizo eso. Entonces, ¿cuál es el problema con las pegatinas de cerdos mágicos? No los ves mucho, dijo. Dijo como si estuviera hablando del clima. Tampoco hay muchos carniceros como tú. En lugar de responder con palabras, Shirou se giró y metió a Kanzou en el estómago de la criatura. Lo que arrojó no fue sangre sino insectos. Y aquí pensé que estábamos teniendo un momento. El cadáver refunfuñó y levantó las manos. Intento asustarte. Inténtalo y quítate de mí.
dio varios pasos hacia adelante antes de caer al suelo, su cuerpo se estiró mientras se fusionaba, dejándolo con la apariencia de una llamativa serpiente blanca y negra. Énfasis en intentarlo. Se lanzó al suelo, pero Shitou tuvo la sensación de que aún no había terminado. Un momento después, se demostró que tenía más razón cuando cadáveres y esqueletos surgieron del suelo, algunos en pedazos. Los cráneos castañeteaban incesantemente, sus dedos huesudos raspaban y golpeaban sus costillas. Una sinfonía de los muertos. 5 tiempos después, reconoció la canción. Fue una marcha nupcial. 2 cadáveres, un hombre y una mujer vestidos de boda, se apresuraron y, en cuanto se tocaron, empezaron a bailar. Mientras giraban y se deslizaban por el cementerio, la criatura cadáver que se había convertido en una serpiente emergió en una lluvia de tierra, un cascabel tembló y luego se congeló. No. No, 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 no. Dijo que los movió. Esto no es gracioso. No da miedo. ¿Quién va a enloquecer cuando esos locos simplemente bailen? Se lamentó mientras volvía a encogerse hasta convertirse en un hombre. Lo que sea. Él gruñó. Con la cabeza gacha en señal de derrota, caminó penosamente hacia Shiro y metió una mano en su chaqueta y, de ella, sacó una tarjeta de presentación. Jugo de escarabajo destructor de vida. Si alguna vez necesitas deshacerte de los vivos, llámame. Abrió su chaqueta, cortó un par de veces y escupió en su abrigo antes de cerrarla y caminar penosamente por donde había venido. De vuelta a la estatua. Se detuvo solo una vez y miró a la pareja de bailarines. Luego, vuelvan a sus agujeros. Gritó, y cuando no lo hicieron, resopló. Espero que te coma un gusano de arena. Lo único que hizo el encuentro fue dejar a Shirou confiado en una cosa. Los muertos esparcidos por el cementerio tenían sus agendas y no tenían nada que ver con perseguir a los vivos. Bueno, eso y daba más credibilidad al hecho de que estuviera dormido. No queriendo tratar con ninguno de ellos, miró a lo lejos donde se alzaba un castillo de piedra negra. Su siniestro porte no lo disuadió. No cuando lo único que quedaba detrás de él era la locura. ¿Qué podría ser peor? ¿Qué podría suceder a continuación que lo derribara como lo habían hecho en sus 2 últimos encuentros? Tan pronto como terminó el pensamiento, el miedo lo llenó y estuvo seguro de que había hecho muy feliz a otra persona. Mientras avanzaba por el sendero, los vientos se levantaron en su contra y lloviznaba. Alice, vamos a necesitar más agua aquí, su ropa se está calentando. Irjana, déjate descansar. ¿Por qué estás tocando una marcha nupcial de todos modos? No sé, parecía cierto. Dijo la mujer mientras se movía en su asiento para apoyarse en su alabarda. Alice entró corriendo en la habitación, con un cubo de agua en la mano. Aquí tienes, Lyra, dijo. Ella dijo. ¿Está mejor? Preguntó Astrea mientras entraba a la habitación. Miach, medio paso detrás de ella. Lyra se encogió de hombros, su fiebre no parece empeorar, pero tampoco ha bajado. Ya veo, dijo Miach mientras se movía hacia el otro lado de la cama, sacando varios viales tapados mientras avanzaba. Para reducir la fiebre, dice. Explicó mientras introducía los viales en la boca de Shirou mientras masajeaba su garganta. El castillo, piedras negras que parecían beber la luz que los rodeaba, formaba sus muros y las largas torres sinuosas que se extendían hacia el cielo. El cielo en lo que Shirou solo podía describir como un crepúsculo perpetuo creaba una vista inquietante. A lo largo de la muralla del castillo, las cabezas miraban sin pestañear desde las picas sobre las que estaban colocadas, todas menos una. Con piel azul cubierta de puntos y cabello rojo, la cabeza era anormal. Entonces ella, como parecía haber pertenecido a una mujer, abrió los ojos. Shirou se quedó quieto. Eso era nuevo. No puedo expresar lo contento que estoy por su presencia aquí. Pero ella dijo, debes ayudar a Jack. Por su bien y por el tuyo. Shirou no sabía cómo se movía la cabeza, y mucho menos hablaba. No estaba seguro de querer saberlo. ¿Qué? Preguntó aunque no parecía que el jefe lo estuviera escuchando. Sus ojos se habían vuelto para mirar el camino detrás de Shirou. Debes irte. Habló rápidamente. Las celdas están al otro lado de la puerta de la derecha. Un conjunto de escaleras te llevará hacia abajo.
Encuentra a Jack. El sonido de pies blindados marchando al unísono llegó a sus oídos. Una mirada hacia atrás y descubrió que todavía no podía verlos, pero la bandera que llevaban era más que visible. Un garrote, como los que se encuentran en los naipes, colocado en medio de un campo carmesí. Por lo general, Shiro habría tomado con cautela lo que alguien le dijo sobre otra persona. Sin embargo, el que le decía que le faltaba todo por debajo del cuello le dio un poco más de fe a sus palabras. Así que se abrió paso a través del rastrillo para encontrar a dos niños y lo que parecía un esqueleto encadenados el uno al otro, corriendo con matamoscas tratando de aplastar una cucaracha que parecía estar superándolos un poco. No queriendo lidiar con más excéntricos, Shiro les dio el mayor margen posible mientras se mantenía en las sombras. Sus instrucciones fueron más que vagas, pero no pasó mucho tiempo antes de que encontrara una escalera que conducía a la muralla del castillo. Serpenteaba hacia la tierra iluminada por lo que parecía musgo colocado en patrones sonrientes, o tal vez tenían forma de lunas crecientes. Al escuchar pasos, comenzó a bajar las escaleras. «Querrás el camino de la derecha». Una voz alegre llegó susurrando desde la oscuridad. Shiro rápidamente se giró para buscar alguna señal de que no estaba solo. No hubo ninguno. Quien ve tanto, ve muy poco. La voz volvió a sonar. Shiro localizó rápidamente al hablante esta vez. Era un gato, ya sea lavanda con rayas magenta o magenta con rayas lavanda, Shiro no podía decirlo. ¿Qué pasa si voy a la izquierda? Shiro preguntó tentativamente. El gato levantó la cabeza de su cuerpo y la inclinó hacia un lado. ¿Quién sabe? Quizás los guardias o un Jabberwocky estén montando un Bandersnatch. O tal vez no. El gato empezó a reír. Decidiendo que el gato estaba tan loco como el resto de las personas que había encontrado, Shiro bajó las escaleras, aunque cuando se bifurcó, giró a la derecha. Después de todo, no era una dirección peor que la otra. Cuando las escaleras terminaron, Shiro se encontró en un largo pasillo con alcobas llenas de gente. En uno, dos mujeres estaban jalando a un niño. Uno de ellos tenía botones en lugar de ojos y una sonrisa espeluznante en su rostro. Otro sostenía gemelos que seguían saltando uno sobre el otro mientras cantaban Row 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 Your Boat. Entonces, tal vez era un sanatorio en lugar de una mazmorra. Te digo que pronto irá tras Sandy Claus. Tenemos que detenerla. La voz resonó hacia él desde las escaleras. Shiro rápidamente se movió hacia un nicho sombreado mientras el hombre esqueleto y los dos chicos bajaban las escaleras. Con Oogie siendo usado como alfombra, no tenemos la fuerza necesaria. Respondió el chico de rojo. Sí, ¿sí? ¿Para qué vas a usar tu brazo como espada o algo así? El chico del pelo verde pálido. Una serie de ruidos metálicos resonaron desde la celda a un lado. Deja de ser estúpido. ¿Lo entendiste? Llegó la voz de una niña. De hecho, creo que este es el último. Dijo el hombre esqueleto, sacando de su bolsillo la cucaracha que habían estado persiguiendo por el patio y pasándosela a la niña. Bien, ahora solo necesitamos conseguir la última pieza. La voz de la niña volvió a sonar. El hombre esqueleto negó con la cabeza. Te ayudaré a conseguir la última pieza si me ayudas a detener a la reina. Ella ya ha sacado a todas estas personas de sus mundos. Dijo y señaló hacia el resto de las celdas. Como si ella se molestara siquiera en hablar contigo, dijo. La pelirroja resopló. Viniendo del tipo que lo llevó a Joetenton. La chica gruñó. La reina tenía algunos problemas, pero no solo estaba en una etapa de conquista mundial, sino que también tenía acceso a formas de viajar por diferentes mundos. Era algo en lo que tenía que arriesgarse. Saliendo de las sombras, se acercó a las personas que, aunque locas, podrían ser exactamente las personas que necesitaba. Tal vez pueda ayudar. Los tres que estaban fuera de las celdas saltaron sorprendidos. El chico del cabello verde pálido saltó tanto que Shiro se preguntó si le daría un ataque al corazón. ¿Quién eres? Una oruga de todas las cosas preguntó desde su lugar en las puertas de la celda. Rascándose la nuca, Shiro hizo una leve reverencia. Soy Emilia Shiro. Sí, pero ¿quién? Son. ¿Tú?
Shirou parpadeó. Te lo acabo de decir. ¿Quién son? ¿Tú? La oruga volvió a preguntar. Shirou no estaba seguro de qué decir. Obviamente, no era su nombre la criatura que quería, así que pronunció las primeras palabras que le vinieron a la mente. Soy el hueso de mi espada. La oruga lo miró por un momento antes de comenzar a alejarse. Así es. Las palabras flotaron detrás de él. Entonces, ¿cuál es el plan? Preguntó la pelirroja. Su respuesta llegó cuando la niña, una niña de piel pálida y que parecía una bruja, respondió golpeando las barras y creando un escándalo. De vuelta a vuestras celdas. Y te diriges a esas escaleras de allí. Deténgase tanto como pueda. Lo seguiremos tan rápido como podamos. Ella dijo mientras los tres corrían de regreso a sus celdas. Shirou corrió hacia las escaleras del pasillo solo para encontrarse cara a cara con tres guardias fuertemente armados. ¿Qué es esto entonces? Alguien está buscando que le golpeen la cabeza sin duda en Six. Cierra la boca, y agárralos. Cuando intentaron agarrarlo, Shirou luchó contra el impulso de defenderse, dejándose arrastrar escaleras arriba, a través del patio y hacia el salón principal. La reina llevaba un vestido rojo abultado que acentuaba su piel oscura. Su tiara brillaba y brillaba incluso en la poca luz, y en su mano sostenía una vara rematada con lo que parecía una masa modelada a partir de naipes. Mis hombres dicen que te pillaron intentando escapar de las mazmorras. Dijo la mujer mientras se levantaba de la silla bastante incómoda que había estado usando. Pero tú no eres un prisionero y no liberaste a nadie. Con una mano, empujó la mesa a un lado y cruzó la distancia entre ellos. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Shirou abrió la boca para responder y encontró el dedo de la reina presionado contra sus labios. Ten en cuenta. Los veré a todos derrotados si mientes. Entrecerrando los ojos, Shirou habló. Estaba buscando una salida a este mundo loco. Ahora estoy aquí para evitar que invadas más mundos y liberar los que tienes. Ella no respondió como si lo esperaba que lo hiciera. ¿No lo entiendes? Ella preguntó. Debo tener acceso a estos mundos. La gente será mucho más feliz con mano firme. Mientras decía la palabra firme, se echó hacia atrás y golpeó a uno de sus caballeros en el costado de la cabeza, enviándolo al suelo donde se retorció por un momento antes de quedarse quieto. Limpiar. Gritó antes de regresar a la mesa. Shirou estaba en shock. No esperaba que ella tomara por sorpresa a su guardia. Un perro que debió haber conocido al sombrerero porque llevaba un sombrero de copa azul medianoche salpicado de estrellas, entró en la habitación y agarró una funda de almohada verde que tenía puntadas de aspecto extraño y comenzó a arrastrarla y al hombre que estaba encima. Recuerda a Fido, dice. La reina dijo. Espero que regrese tan pronto como haya rodado su cara por las escaleras. El perro resopló y siguió tirando. ¿Dónde estábamos? Preguntó, mirando a su alrededor hasta que vio a Shirou nuevamente. Por supuesto. Me gustaría que me mostrarás la puerta a tu mundo. La respuesta fue un rotundo no, y esa es la respuesta que le dio Shirou. Me temo que eso no es posible, sobre todo porque no creo que haya una puerta a mi mundo. ¿Que olvidaste de dónde vienes? Shirou negó con la cabeza, no sé cómo llegué aquí. Inconcebible. Su ayudante, un hombre corpulento, refunfuñó mientras entraba en la habitación. Usted vino aquí, él vino aquí, Majestad, debe haber venido de alguna parte. Sí, Bertrum. Shirou había terminado de escuchar. Era evidente que no tenía intención de detener su campaña. Extendiendo sus manos, trajo la imagen de Kanzo y Byakuya al frente de su mente. Un suspiro más tarde, los mantuvo listos. La energía mágica inundó su sistema, reforzando cada uno de sus músculos. La reina simplemente levantó una ceja y silbó. Los guardias, cada uno vestido con voluminosas armaduras decoradas con insignias de garrotes, entraron en la habitación, con sus picas y garrotes listos. No pasó mucho tiempo antes de que Shirou fuera superado en número 51. Te lo preguntaré una vez más. ¿Dónde está la puerta a tu mundo? Shirou no respondió, al menos no verbalmente, después de que pasó todo el tiempo para hablar. Fijando su mirada en la reina, comenzó.
Lanzó sus espadas e inmediatamente trazó otro conjunto y los envió girando antes de crear un par final y cargó directamente hacia su objetivo. Córtale la cabeza a la serpiente y el cuerpo caerá. Mucha gente malinterpreta la frase, pensando que es una respuesta multiusos y que nunca es la peor opción. Sin embargo, solo hay unas pocas situaciones seleccionadas en las que esta afirmación sería válida. La cabeza es una persona que es la fuente de toda su esperanza o fortaleza, o la desprecian pero tienen demasiado miedo para actuar por sí mismos. Si esas situaciones no están presentes, entonces el cuerpo es más que probable que actúe por ir a un sentimiento de venganza y continúe la lucha. Shiro estaba seguro de que se trataba de un caso en el que la cabeza controlaba el cuerpo a través del miedo. Si ella cayera, entonces había una buena posibilidad de que dejaran caer sus armas. Ningún soldado digno de ese nombre continuaría un gobierno tiránico. Acortó la vida de todos. Así que su objetivo era la reina. Kanzo atravesó la pesada armadura de un soldado mientras cargaba, y Byakuya atravesó el eje de una pista descendente. Luego, girando, golpeó con el codo el yelmo de otro de los soldados, hundiéndolo. Los gritos llenaron la caída junto con los muchos ruidos metálicos de los fantasmas que había enviado a volar. Cargar. La llamada vino desde la puerta. Shiro miró por encima del hombro para ver a Jake Skellington entrando corriendo a la habitación usando uno de sus brazos como espada mientras Locke, Shock y Barrel derribaban a un soldado tras otro. Luego vino algo que Shiro no había visto antes. Un ser verde se rió locamente mientras comenzaba a destrozar a los soldados. La ventaja había cambiado y, aparentemente, la reina lo sabía. «Trae la puerta». La reina gritó. «La puerta, abre la puerta». «Ahora». Continuó aullando mientras empujaba a los soldados que la rodeaban. Dirigiendo su atención al siguiente hombre, uno que sostenía una estrella de la mañana, Shiro hundió a Byakuya en su brazo y, con un empujón, cayó en otro. Luego, extendiendo la mano en el aire, Shiro trazó un puñado de abrojos. No harían mucho contra las botas blindadas que llevaban los soldados, pero ese no era su propósito. Canalizó energía mágica en ellos hasta que el metal que los hacía se descascaró y comenzó a agrietarse bajo presión. Se habían vuelto inestables, rotos. Los arrojó a los pies de los soldados mientras saltaba hacia atrás. Cada uno detonó con el poder de una pequeña granada, enviando pedazos del enemigo por todas partes. Retrocediendo, Shiro arrojó a Kanzo contra otro soldado, el último defensor de la reina. Retrocedió contra la pared cuando los soldados regresaron, llevando un simple marco de puerta de madera y una puerta de madera. El mango, era algo completamente distinto. Tenía ojos. «Abre esa maldita cosa». «Abre». La reina gritó a la puerta. Ojalá ese maldito cabezón todavía estuviera aquí. La puerta refunfuñó pero se abrió de todos modos, revelando un vacío negro. Los ojos de Shiro se abrieron cuando sintió que la succión comenzaba a atraerlo hacia él. «Abre la puerta». Ya gritó. «Tenemos que cerrarlo». Shiro rápidamente trazó otro par de espadas cazadas y las enterró hasta la empuñadura en la piedra. La succión se hizo más fuerte, arrastrando los cuerpos de los soldados muertos hacia el vórtice, donde desaparecieron como polvo en el viento. Agachó la cabeza, dejando volar a un Kanzo, y la mantuvo baja para evitar al Byakuya que se acercaba. Fue levantado del suelo y solo su agarre le impidió volar hacia las profundidades. «Vete, héroe», dijo uno de los soldados caídos y empujó la estrella de la mañana en el camino del vórtice. Despegó hacia Shiro como si disparara un cañón. Antes de que pudiera golpear sus manos, Shiro lo soltó y cayó por el aire. Trazando una cadena con púas, la arrojó hacia la reina solo para que un soldado se interpusiera en su camino y, de repente, tuvo que soltar la cadena para agarrarse al marco de la puerta. Aprieta los dientes mientras la succión continúa aumentando. Estaba avanzando cuando la reina se inclinó para poder ver su rostro. «Eventualmente encontraré tu mundo. Nada me detendrá». Shiro se impulsó hacia adelante y empujó su brazo libre antes de que el arma se manifestara, y cuando lo hizo, sostuvo una espada larga. Su filo le hundió profundamente en la cara. Su sangre brotó sobre su rostro.
Finalmente, su agarre falló. Y el mundo se oscureció. Shirou se enderezó y se llevó una mano a la cara. Entrecerró los ojos en la oscuridad y descubrió que allí no había ni una gota de sangre. El pájaro Jack silbó desde su lugar en el siguiente, hecho con los muchos objetos brillantes que había encontrado alrededor de la casa, incluidas las cintas, hilos, cabello de Alice, el relicario de Royana, fibras de alfombra y el como. Una mano pasó por su cabello y Shirou se giró para ver a Astrea sentada a su lado. «Está bien, Shirou». Ella habló en voz baja. «Fue solo una pesadilla». «¿Una pesadilla?», dijo Shirou y miró el reloj. «No recuerdo haberme acostado». Astrea le dio un ligero empujón y él se dejó caer sobre la cama. «Lyra te encontró en el suelo cuando llegó a casa más temprano. Has estado luchando contra una fiebre alta todo el día». Eso le pareció aún más extraño a Shirou. No recordaba haberse enfermado nunca. Diablos, ni siquiera había tenido una caries. Sentándose de nuevo hacia adelante, miró a su diosa. ¿El festival? Astrea negó con la cabeza. Empieza por la mañana y si quieres ayudar, será mejor que te vuelvas a dormir. De mala gana, Shirou asintió y se recostó en su cama cuando un pensamiento lo asaltó. ¿Alguien sabe para quién eran las flores? Ahora fue el turno de Astrea de parecer confundida. ¿Qué flores? Fin del capítulo. Feliz Halloween a todos. Espero que hayas disfrutado el capítulo. Un agradecimiento especial a mi beta Duister. Estupendo chico. Si quieres chatear conmigo en Discord, envíame un mensaje y me aseguraré de conseguirte los enlaces que necesitas. Recuerde que noviembre es el mes nacional de escritura de novelas. Una organización benéfica que recauda dinero para luchar contra el analfabetismo. Es un sprint de 50.000 palabras que debe completarse a finales de noviembre. Si no eres patrocinador, ahora es un buen momento para unirte y convertirte en uno. Le enviaré los enlaces para que se unan a mí en la carrera de escritura de la mañana de Halloween. Estar atento. La mitad de mis ganancias del mes se destinan a organizaciones benéficas. Entonces, conviértase en patrocinador, obtenga acceso exclusivo a mis novelas, actualmente sin editar, su nombre en la sección de agradecimientos y ayude a una causa digna, todo a la vez. patreon.com/escribe sindicate https. Discord. HN13EK y una última nota. Como participo en Anónimo, es probable que mis capítulos no se publiquen este mes. Ahorre para el capítulo Finalmente un héroe la próxima semana.